guaraní es un dialecto? No, en realidad no es un dialecto. El dialecto, en esencia, es lo que se llama una variación de un idioma, una lengua. Por ejemplo, está el español como lengua, la lengua española, la Academia de la Lengua Española. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos variedades dialectales, una forma que hablan los porteños, ¿verdad? La otra que hablamos nosotros acá mezclado con el guaraní. Sí, hay que escucharle, por ejemplo, a un venezolano, escucharle a un mexicano, con sus palabras así tan particulares, a un cubano, que no pronuncia, por ejemplo, la R final, sino pronuncia la L, es decir, querer, ¿verdad? Ese tipo, y esas son variedades dialectales. Ocurre eso, por ejemplo, con el inglés de Inglaterra, si se quiere, el de Estados Unidos, el de Australia, etc. Y acá la misma cosa con el guaraní. Un guaraní tiene una lengua y tiene sus variedades dialectales, ¿verdad? Hay un guaraní correntino, por ejemplo, y hay un guaraní boliviano, donde ellos le ponen un acento en el medio, en vez de poner el acento al final, ellos, por ejemplo, en vez de decir burubisha, dicen burubisha. En vez de decir, por ejemplo, tupá, dice tumpa. Tipo los argentinos que dicen Oscar. Más o menos algo parecido. Y el caso de los correntinos, que le meten en vez el cantar, de chachequí, es decir, chamigo.